Bienvenida, Gloria. Muchísimas gracias, buenos días. Bueno. Estoy contento de estar aquí. Ay, qué Hace bueno. un tiempo que no venía. ¿Eh? Sí, sí. No había Vamos a votado, revisar Gloria. No, con no había Lili votado. qué es lo que pasa. Sí, después Lili- de la posición Lili de... está caliente. Después de No, que Lili, había llegado amiga el de gobierno, ustedes. no te veíamos por aquí. Pero bueno, Sí, qué bueno sí, tenerte. bienvenida. Gracias. Y conversar de inmediato, veíamos, por ejemplo, en Twitter, que colocabas algunas informaciones luego de la actividad del presidente de la República el pasado viernes, donde ponía, digamos, a circular su eslogan de no mire para atrás. Y decía la diputada que te antecedía en la entrevista que el programa Supérate, o Prosoli como anteriormente se llamaba, tenía serios problemas y que en estos últimos 2 años había tenido una serie de cuestionamientos en su operación. Quisiéramos de inmediato tener la respuesta de ti, que eres la incumbente a cargo del programa Supérate. Bueno, lo que nosotros podemos hablar de la transformación de la política social son solo cosas positivas. Lo que ha pasado a nivel de lo que ha sido la ampliación de los programas sociales, el aumento de los subsidios, es algo que nunca antes habíamos visto en la República Dominicana. Y eso es el ejemplo de un liderazgo responsable del presidente Luis Abinader. Yo había también escuchado algunos comentarios que decían, bueno, si aumentaron los subsidios es porque hay más pobreza. Evidentemente Sí. estamos en una circunstancia compleja. Hay gente que todavía piensa que estamos en una normalidad. No, señores, estamos en una situación mundial muy difícil. Tenemos una inflación importada y evidentemente, ¿qué es lo que está haciendo el presidente? Anticipándose y tomando medidas preventivas para evitar que aumente la pobreza, porque claro, si no le damos protección a esas familias más pobres, va a aumentar la pobreza. Por eso es la ampliación del programa. En el año 2020 tenía 800.000 familias y que ahora va a lograr la cifra de 1.650.000 familias, que en ese momento las familias recibían 825 pesos de subsidio, solo del subsidio de los alimentos, sin contar bono gas y bono luz, y que ahora, con el aumento que ha hecho el presidente Luis Abinader, ha duplicado ese monto a 1.650 pesos. ¿Ese millón se va a mantener hasta qué tiempo, Gloria? Bueno, nosotros quisiéramos que la gente no necesitara las ayudas. O sea, esa es la meta del gobierno, que la mayor cantidad de personas deje de depender de las ayudas sociales. Pero mientras tengamos este contexto inflacionario, mientras haya esta situación mundial, necesitaremos mantener los subsidios para esa población que está siendo afectada justamente por el incremento Porque de los ayer precios. decía el ministro administrativo de la presidencia, que es el hombre de los cuartos, ¿verdad? El señor Paliza, que van a tratar de mantenerlo hasta donde se pueda, el tema de los subsidios. Sí, y además recalcó que el gobierno seguirá haciendo los sacrificios del lugar. Y estas son de las cosas que hay que destacar. ¿Por qué está apareciendo dinero para subsidios? Porque este es un gobierno de un uso eficiente de los recursos públicos. Este es un gobierno donde la corrupción y el manejo irregular de los fondos públicos se ha reducido significativamente, porque evidentemente siempre habrán situaciones. Pero esto que existía antes de despilfarro, este uso indiscriminado de los recursos públicos no se ven. Entonces el dinero que se puede ahorrar y el dinero que se prioriza se canaliza en subsidio. Por eso tenemos subsidio a los combustibles, por eso tenemos subsidio al sector de producción nacional agrícola, por eso tenemos estabilidad en muchos de los precios, que si no se tomaran esas medidas, estaríamos en otras condiciones. Entonces, ¿qué hay que valorar de la responsabilidad del presidente? Que ha dicho dónde priorizar. Usted tiene un presupuesto y un límite de uso de recursos. Ahora tú decides a dónde canalizas y dónde focalizas ese dinero. ¿Y qué ha hecho este gobierno? Ha decidido focalizar y canalizar la inversión en la gente. Por eso los subsidios se han ampliado Ahí mismo, Gloria, y se han focalizado. Yo sé que Cris tenía otra pregunta relativa a eso, pero nos llaman muchas personas y ojalá que usted pueda aclararlo aquí. Gente que tiene la tarjeta, que hubo como una especie como de reinvento y de cambio ahora con la tarjeta. Hay gente que me dice que tiene algunos 2, 3 meses que no está recibiendo los recursos. ¿Hay algún problema en eso? Si puede aclararlo ahora. Lo que ha sucedido es que con los eventos de febrero, de la estafa al programa, que es una estafa que lamentablemente afectó a un número importante de familias, pero no es único en República Dominicana, hasta el sistema de Estados Unidos. Sí. Fue vulnerado el sistema de subsidios sociales. Claro, la oposición quiere usar eso para hacer campaña política. Ahora, esto es un hecho lamentable que nosotros inmediatamente sucedió este acontecimiento en febrero, se tomaron las medidas de lugar para reponer estas tarjetas. ¿Qué pasa? El ciclo de la entrega de la tarjeta y la disposición de los fondos toma una ruta de acuerdo al sistema de pago. ¿Qué pasa?
desde la Contraloría, Tesorería, Banco de Reservas, hasta las entidades bancarias. Y esto puede tomar entre 40 y 45 días desde que se entrega la tarjeta. A las familias se le informa que puede transar en ese plazo, pero las personas a veces se desesperan y evidentemente es normal que quieran hacer la transacción directamente, correctamente. Entonces, lo que se ha tomado como medida es justamente acelerar ese proceso de entrega. Ya las tarjetas del mes de febrero que fueron impactadas por el acontecimiento de febrero fueron restituidas todas, y entonces ahora hay un número de personas también que tenían el subsidio en la cédula, que se habían quedado desde quédate en casa. En el mes de mayo se cerró el uso de cédulas en los subsidios en los comercios, y entonces estamos mandando a que la gente, motivando a que la gente vaya a cambiar esa cédula o su numeración a una tarjeta. Entonces eso también va a tener un ciclo de este mismo plazo de tiempo. O sea, 40 a 45 días a partir de la entrega de la nueva tarjeta, o sea, del cambio de plástico, se puede hacer la transacción sin ningún problema. Exactamente, en cualquier caso. No hay un solo día, bueno, claro. Yo compartimos espacio en la tarde donde es un interactivo y la gente llama, y en la calle a veces detienen a uno, mira, comenta tal cosa. No hay un solo día que no me digan en la calle, no puedo comprar, no me ha llegado el dinero. Hay una situación también porque en algunos casos, nosotros con el estafa de febrero se tuvo que hacer unos cambios en las medidas de pago. Por ejemplo, si la persona transa pasa varias veces, bloquea la tarjeta y tiene que ir a hacerla. Entonces, hay muchas sistema de seguridad. por temas de seguridad. Entonces hay muchas situaciones que se pueden dar, o hay personas que tienen la cédula y van a usar la cédula y no saben que ya no se puede utilizar. Entonces lo que estamos pidiendo es que las personas se dirijan a las oficinas de servicio o que llamen o contacten por las redes sociales, porque tenemos un mecanismo mediante las redes, la gente entra a la cuenta de nosotros. Usted la metió en un lío ahí, porque eso es caliente ahí adentro. Pero no es un lío, problema eso no es problema, no es el problema, lo que pasa es que había pues yo no cojo eso, Gloria, no, ni loco. No, que va. Lo que pasa es que había que tomar muchas decisiones en el pasado que no se tomaron a tiempo. Por ejemplo, en el 2016, la Junta Monetaria emite una resolución para eliminar las tarjetas de banda, las tarjetas de crédito de banda. ¿Y qué pasa? Esa resolución deja como una excepción las tarjetas de los programas sociales. Esos métodos de pago con banda son ya obsoletos. Porque es con chip. Es con chip. O sea, las medidas de seguridad es una tarjeta que te permite muy poca flexibilidad como modelo de pago. Esa quizá una de las razones que dio al traste. Claro, esa es una de las principales razones, que es un sistema mucho más vulnerable. Entonces, ¿qué pasa ahora? Cuando llegamos al gobierno, estos contratos con los bancos vencían en diciembre de 2022. Nosotros iniciamos un proceso para migrar todo el parque a chip, pero hasta las conclusiones de los contratos no podíamos hacerlo. Un proceso largo. Ya estamos en la fase final de negociación con las entidades bancarias, y como lo anunció el coordinador Tony Peña esta semana, esta nueva tarjeta va a ser una tarjeta inteligente que va a tener la posibilidad de transar en una farmacia, que queremos que también se conecte al servicio de transporte. Y para mí lo más importante, que va a garantizar la inclusión financiera de las familias. ¿Por qué? Porque esta cuenta va a estar sujeta a una cuenta de ahorros. Y vamos a motivar la inserción y la inclusión financiera mediante la ahorro. Margarita no le hizo caso a eso, al cambio que había que hacer. Yo diría que no hubo la diligencia a tiempo para hacer la transformación. No hubo el tiempo para tomar las medidas de control en ADES, porque la ADES, que es la administradora de subsidios sociales, necesitaba una transformación desde hace años a nivel de fortalecimiento y robustecer la seguridad de la información, porque los tiempos van avanzando y evidentemente los delincuentes se van perfeccionando. Pero ella es corresponsable de eso. Y los delitos de alta tecnología. No, yo no quiero hacer alguna alusión directa. No, lo que creo que hay, Margarita. Bueno, yo creo que mis declaraciones de Puerto Plata. Mis declaraciones constantes sobre este tema han demostrado cuál es el nivel de responsabilidad con la que asumo estos temas. Y en el caso de la política social, es un tema muy delicado y de altísima sensibilidad que hay que priorizar a la gente y a las familias. Por eso es una pena que esta situación se haya dado, pero lo más importante de parte de nosotros es que el gobierno respondió, actualizó y está en un proceso de transformación, y que esto va a quedar como un escenario pasado, como un episodio pasado, y que nos sirvió de un aprendizaje para mejorar el sistema y fortalecer y tomar algunas decisiones que quizás los gobiernos pasados no habían asumido y que nos ha tocado a nosotros en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica,
con las necesidades y hacer cambios tan importantes en los modelos de pago para fortalecer este sistema. Gloria, ¿por qué tantos préstamos en el Congreso todas las semanas? 600 millones la semana pasada. No eres del ámbito económico, pero te hago la pregunta como funcionaria, como vocera del gobierno. 600 millones la semana pasada, 400 millones de pesos había ayer de dólares en agenda para préstamos. Tú conoces la dinámica del Congreso, conoces la forma en la que se manejan las cosas, qué está pasando, que Bueno, ahora no lo ve primero que hay que tanto saber es que no tiempo. estamos en unas condiciones normales. O sea, señores, pero ¿y qué es lo que pasa? ¿Ustedes creen que estamos en la normalidad? Tenemos un conflicto en Europa, una invasión en Rusia. La Organización Mundial de la Salud habla que aún hay amenaza con el tema de la pandemia. Se está hablando de hambruna en el mundo en el año próximo. O sea, el país y la gente parecería que entiende que estamos en condiciones normales. Evidentemente que hay que buscar los mecanismos para los proyectos de inversión para el país. Lo que hay que revisar, y el rol de los legisladores, yo que fui legislador, es ver cuál es el propósito de esos préstamos, si se justifican. Si no se justifican, pues no deberían estar. Pero muchos de estos préstamos son programas de desarrollo que vienen, no de este gobierno, que vienen de un plan de gobierno de muchos años, de una política de Estado. Yo te lo digo porque cuando llegamos a nuestra institución, había un proyecto con el Banco Mundial y estaba en ejecución y nosotros continuamos. Entonces, o sea, que los préstamos no son todos malos, sino en el fondo. Es lo que Farideh no acostumbró que todos los préstamos eran malos. No, y Farideh fue muy responsable, siempre criticó el uso y la justificación de esos recursos. Ya no critica. No, ya no lo anoto. Bueno, ella los comenta y establece porque tiene una prioridad. Y yo sé que ese siempre va a ser un tema de cuestionamiento, pero evidentemente estas son circunstancias que requieren que nosotros podamos recibir los apoyos necesarios. O sea, ¿qué es lo prioritario? ¿El nivel de endeudamiento en esta coyuntura o que la condición de la economía, el bienestar de la gente esté bien? Nosotros tenemos que hacer lo que se tenga que hacer como país para que las personas, esta crisis, la sociedad no se transmita en que se afecte la calidad de vida de la gente. Y este gobierno ha sido responsable en eso, pero en algún momento algunas acciones pudieran afectar la calidad de vida de la gente. No lo estamos diciendo nosotros, lo dice la FAO, lo dice la ONU. Lo que pasa es que hay que ver las noticias internacionales y evidentemente a la oposición no le gusta eso. La oposición lo que quiere es a propósito de oposición, discutir Gloria, en elementos de la politiquería y no está poniendo el interés nacional y la gente por encima de sus intereses particulares, porque ¿qué debería estar haciendo la oposición ahora? Organizándose sus partidos y eligiendo sus candidatos, como lo hicimos nosotros. El PRM tomó su tiempo internamente para elegir su candidatura. Cuando tuvimos nuestro candidato, asumimos nuestro proceso de cara a una oposición radical, pero a este país no se le está permitiendo al gobierno que ejerza su función en una etapa que no es una etapa de campaña. Esta no es una etapa de campaña, esta es una etapa interna. El presidente dijo, vamos para la calle, pero es para la calle a organizar el partido, es para la calle a inscribir personas en el partido. Que no miren hacia atrás. Claro, evidentemente. Porque no miren hacia atrás. Ayer Leonel le contestó al presidente de la República. Pero es que claro, Leonel tiene miedo que miren para atrás. Claro que sí, debe tener mucho miedo. Pero lo que dice Leonel es precisamente que hay que mirar hacia atrás. Sí, pero él tiene que tener miedo que miren para atrás. Porque quizás muchos de los jóvenes de mi generación no recuerdan un gobierno de Leonel Fernández. Pero ¿y por qué si él tiene miedo, él exhorta a que miren hacia atrás? Pero debería tener miedo. Y el presidente que limita, yo digo que él debería, dice, no mira hacia atrás. No, yo digo que él debería tener miedo de que miren para atrás. Digo yo que él debería tener miedo, porque entonces sí vamos a ver y se va a analizar a profundidad lo que fueron las ejecutorias de su gobierno. Eso es lo que yo digo, que debería tener miedo. Cuando el presidente dice no mira hacia atrás, Gloria, esto fue bien analizado, porque la cantidad de memes y la cantidad de objetos hasta de relajo que ha sido el presidente con esto. No, al contrario, en las redes sociales. Gilbert, hay una expresión muy popular que dice, según es el ladrido del perro, ¿cómo es que dice? Así, según es la pedra. Sí. Claro, señor. Según el maco de la pedra. ¿Qué significa? Del tamaño del maco de la pedra. Entonces, la reacción de la oposición ha sido porque fue contundente la declaración del presidente. Fue algo que afectó a la oposición y por eso han tenido que reaccionar, porque por los memes no. O sea, nosotros no podemos como clase política y ustedes como analistas de opinión, analizar la trascendencia de un relato, un discurso por lo que creen los memes, porque se crea meme de todo.
se crea meme de todo. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que analizar? ¿Cómo reaccionó la oposición política? Lo furiosa que está, porque saben que lo que dijo el presidente El es presidente muy gana la reelección, acertado. Gloria, gana la La reelección el crisis le presidente. afecta a la reelección del presidente. Porque cuando uno ve el escenario latinoamericano, completando Sí. lo que Gilbert dice, solamente pasó el dictador en América Latina, en la repostulación presidencial. Solamente la elección en más Nicaragua. reciente de Todos de los gobiernos Colombia, democráticos se han ido en ahora tercer mismo. lugar quedó el candidato del Bueno, gobierno, miren, del uribismo. evidentemente, todos los momentos de crisis pueden afectar a un gobernante. Eso sí, si nosotros como analistas de la situación política ¿Ha afectado la histórico, popularidad del presidente? no la ha afectado, pero no la ha afectado porque es un tremendo presidente, porque se la pasa trabajando 16 horas al día, porque cuando comete un error rectifica y porque le da la cara a la gente y porque ha asumido un ejercicio honesto en la función pública y la gente le cree y la gente quiere a un presidente así. Porque todo el mundo sabe que este es un momento difícil y que porque por las circunstancias que tenemos, él no va a poder hacer todas las realizaciones que quería, porque bueno, ahora en vez de invertir en X cosas, vamos a tener que priorizar, ahorrar ese dinero y vamos a meterlo en Dice subsidio. Guido Gómez Mazara que él no quiere que miren para atrás porque lo que está haciendo hacia adelante no tiene mucha garantía. Dice Guido Gómez Mazara. Guido es un gran compañero. ¿Verdad? Yo Lo lo dijo aprecio ayer, como mucho que a atacó al Guido. presidente ayer, le dio duro. Guido es un gran compañero y nosotros lo apreciamos mucho. Lo quieren Y es mucho a y Guido es un allá. valor para el partido. Lo que sí yo debo asegurarte que las realizaciones del presidente, el compromiso con el que está ejerciendo, garantiza una repostulación. Eso, y los números son gana. claros. Claro que gana, Pero señores. dicen que le Pero- entre pero- 5 puntos entre él y Leonel Fernández, dicen las encuestas. Bueno, ¿Cómo está la que usted maneja? Pero ustedes tienen que ver la valoración del presidente, de las principales de ¿Cómo Latinoamérica. está ahora mismo? La misma No, valoración. pero una cosa o sea, es popularidad y otra cosa es intención de voto. Bueno, pero tú no puedes medir intención de voto 2 Ahí- años antes de las elecciones. Lo Ok. lo que saben de política y de estrategia política saben que es lo que se mide en este momento, popularidad del presidente, porque las elecciones son mañana. Las elecciones ¿Y no eso son se mañana. traduce en votos, esa popularidad? Claro que se traduce en votos. O eso está desconectado, la popularidad con los votos. O la gente vota por el que no quiere. La Gloria. gente vota por el que le cae bien, por el que le gusta. Gloria, tú Y hablabas- evidentemente hay una importante valoración del presidente. Y la gente sabe que volver a lo que tuvimos hace 2 años sería una tragedia. ¿Ustedes se imaginan nosotros en medio de esta situación? Con un gobierno donde no había control de los recursos públicos, donde la mafia y la corrupción era lo que Gloria, imperaba, ¿y si pierde, era la y si normalidad. pierde las elecciones el presidente de la República? No, bueno, no pasa. Y el pasado vuelve. Lamentablemente para este país sería una tragedia. Pero quiere decir que ustedes no lo hicieron bien, que el pasado sería volvió. una tragedia. Además, eso es un supuesto. Nosotros no No, podemos... estamos en una hipótesis Pero- ahora mismo analizando. Bueno, pero no somos... En caso de que no vuelva. no somos videntes Nostradamus. y vamos a, Sí, ni pitonizos. Gloria. vamos Sí. a ver el futuro. Pero- Tú decías que el gobierno, el presidente de la República y con la declaración que dio, provocó un revuelo en la oposición y que por eso la oposición salió así, de esa forma, a responder. Claro, ha sido... Porque así fue Y- muy contundente lo que el presidente expresó en su discurso. Y el presidente utilizó una palabrita que pudiera entenderse que la oposición también ha incomodado al presidente en algunos ¿Qué dijo? momentos. ¿Qué Cuando el dijo? presidente, o que aporten o se aparten. Y además, recuerdo recientemente cuando le dijo a Lionel que Hugo le está ahí Sí. y le respondió medio airado que no, que dejen la bellaquería. la No, política. mira, Entonces, eso es también el parte- presidente se incomodó No, en yo alguna creo que eso medida es con la parte, reacción de... eso es parte de la retórica política. Del juego político. Y, eso Abinader está jugando con eso. No jugando, no. El presidente me es un hombre refiero a jugar el responsable. juego No, político. pero sí, evidentemente, históricamente, todos nuestros liderazgos políticos siempre han hecho uso de estas expresiones que son parte de una retórica y un relato que conecta con las masas y con la Correcto, audiencia correcto. a la que se dirigen y evidentemente esto es un mensaje contundente de fuerza donde el presidente demuestra, o sea, muy claramente que él está decidido a continuar con su gobierno, a defender su obra y que como él ha sido, y eso, porque hay que ver el contexto, el presidente Luis Abinader emite estas declaraciones después de 2 años de decirle a la oposición, vengan a trabajar conmigo, vamos a sentarnos a dialogar, sumen propuestas, háganme propuestas. ¿Cuándo habíamos escuchado a un presidente diciéndole eso a la oposición? Entonces, después de 2 años de tú decirle, vamos a sentarnos, tráiganos soluciones como oposición,
y tú lo que estás es haciendo de cualquier circunstancia un uso politiquero, Gloria. pues ya llega un momento donde tú vas a decir, bueno, pues o tú aportas o te apartas, porque no es que Claro. no te estoy diciendo que no te he dado la oportunidad de aportar, te estoy pidiendo hace tiempo que aportes, pero evidentemente no Gloria, te interesa. en el caso hipotético de que su amiga Margarita Cedeño gane la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana, ¿pudiera ella o tendrá la fortaleza el PLD y ella su popularidad para ganarle a su presidente Luis Bueno, Abinader? el tablero político de la República Dominicana, al parecer, ha generado un cambio en el tradicional bipartidismo. Sí. Y en el caso de la oposición, el partido del PLD, el antiguo partido de gobierno, tiene un desgaste importante. O sea, ese partido, marca está desgastada. la marca está muy desgastada. Y yo analizo y visualizo escenarios y me parece que las posibilidades son muy mínimas para el partido oficialista porque no tiene credibilidad, hay un desgaste profundo, es un gobierno que muy recientemente salió ¿Y si se unifica Fuerza del Pueblo y PLD? manera, ¿Ustedes no bueno, le es temen a una eso? desventaja para la Fuerza del Pueblo, porque Fuerza del entonces, Pueblo. porque claro, es una desventaja para la Fuerza del Pueblo, ¿Por porque qué? todo lo negativo del PLD se le va a mezclar y el rechazo que tiene el PLD se le va a transmitir a la Fuerza del Pueblo. Entonces esa es una alianza que en términos estratégicos no le conviene a la Fuerza del Pueblo. O sea, por eso no, A Leonel no le conviene. no creo que le convenga. Y eso es una opinión ya muy personal de mi Exacto, parte, sí, no sí. tiene nada que ver con Claro. mi posición Ahí partidaria, pero no creo que esa sea una alianza viable, porque el desgaste del PLD es tan Es una profundo. alianza como de Maco y Cacata, Si esa alianza de Marco y Cacata, más o menos. en el escenario político no me parece, y en el caso de un partido nuevo como la Fuerza del Pueblo, y lo vemos lo que pasó con el PRM, Sí. la oportunidad de crecimiento es vendiendo una nueva oferta política. Y si la Fuerza del Pueblo se relaciona a eso tan reciente y funesto que ha sido el PLD, porque ellos se fueron de ese partido, porque entendían que las cosas no estaban bien. Entonces, ¿cuál es la credibilidad y la coherencia en el discurso político cuando tú hace 2 años, 3 años te fuiste de una organización porque era mala, entonces ahora es buena? El pragmatismo político no puede llevar Pero lo a mismo le pasó a ustedes decisiones. cuando fueron del PRD. No lo pasó igual. Pero ¿Qué nos ustedes pasó? reciben muchos Sí. dirigentes ¿Qué del nos PRD, pasó? por No es lo ejemplo. mismo, señores. De recibir dirigentes políticos a unirte a un partido político que mantiene las prácticas. O sea, imagínense. Ustedes no se aliarían al PRD, por imagínense ejemplo. la coherencia, oye. Imagínate la coherencia en el discurso, porque hay muchos líderes y asesores que entienden el pragmatismo, la posibilidad viable para lograr las mayorías. Pero, tú tienes que analizar que esta no es una sociedad de gente ignorante, no es verdad. Este es un pueblo muy sabio, de gente que sabe y entiende la política, porque aquí tú te montas un carro público y cualquiera te hace un análisis Eso político decíamos esta mañana. como te lo Eso hace es un correcto. economista. Eso es correcto. Eso es así. correcto. Entonces, Está bien, Gloria, ¿eh? Está unirse, bien. óyeme, unirse, algo que tú rechazaste hace 2 años, va a decir que tú no tienes coherencia o que tú dijiste mentira o que tú eres tan sinvergüenza como el que tú acabas de dejar. Bueno, Gloria. muchísimas gracias, Gloria Reyes. Pedro Brán merece ser provincia junto a Santo Domingo Este y Santo Bueno, Domingo yo Norte. creo que 30 segundos, hay que Gloria. nos escuchar a la quedan. gente de la provincia y entender la realidad que se vive en la provincia de Santo Domingo y lo difícil que es en el término de institucionalidad una provincia tan amplia y tan desconectada en sus partes. Creo que la opinión pública tiene que escuchar a los ciudadanos de la provincia de Santo Domingo para entender. Yo no sé si la solución es la división de la provincia, pero algo hay que hacer para lograr que esa provincia pueda funcionar como una provincia y tenga las mismas oportunidades que tienen otras provincias del país. Bueno, muchísimas gracias, Gloria. Gracias. Brillante, excelente A mujer. ustedes. Una mujer inteligente que tiene. Pero me Luis tiraron Abinader en el funda, ustedes gobierno, vieron, me dieron fuego Sí, esta pero gente. porque tú Pero tienes son un capacidad de paredón. Tiene materiales. Un tiene paredón material. aquí, Sí. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Mañana es otro día aquí en Despierta RD. Gloria, muchísimas gracias. A ustedes, un placer. Siga con la programación de Telecentro.